Muy buenas tardes, doctora Cristina. El día de hoy, mi compañero Moisés Camaño y mi persona, Daniela Samaniego, tenemos el placer de realizar la exposición acerca de los traumatismos. Los traumatismos oculares suelen ocurrir en muchos escenarios y se manifiestan de maneras diferentes, así como con grados distintos de gravedad. Estos pueden tener como resultado un amplio rango de problemas permanentes que incluyen lo que vendría siendo la pérdida visual leve a total en uno o ambos ojos, la diplopia temporal o persistente, las anormalidades cosméticas de menores a graves de los ojos y de la cara y el dolor ocular o periocular. Estos traumatismos pueden dividirse según su causa en lesiones mecánicas, químicas, térmicas y electromagnéticas. Primeramente, las lesiones mecánicas son aquellos traumatismos ocasionados por lesiones mecánicas que pueden producirse ya sea por objetos romos, punzantes o por la combinación de ambos, y se clasifican en lesiones cerradas y abiertas del globo ocular, de los párpados y de la órbita. Sin embargo, estos tres tipos pueden coexistir. En dado caso es importante el manejo en conjunto con el servicio de cirugía maxilofacial. Como podemos observar en la imagen, un ejemplo de esto serían los cuerpos extraños. Por otro lado tenemos las lesiones químicas. Estas lesiones son aquellas que ameritan irrigación copiosa de urgencia de la superficie ocular para poder remover cualquier residuo químico y evitar daños oculares adicionales. Generalmente el daño grave a los párpados puede resultar en necrosis y cambios de la piel. Y la contracción del tejido puede conducir a ectropión, entropión o lagoftalmos. En este caso, los tratamientos suelen ser similares a los recomendados para las quemaduras. Y por último tenemos las lesiones físicas. Estas lesiones se clasifican en lesiones térmicas y lesiones electromagnéticas. En el caso de las lesiones térmicas, son aquellas que son producidas por incendios y explosiones. Se manifiestan inicialmente con una coloración rojiza e inflamación de la piel, con formación de ampollas y carbonización en casos graves. Generalmente, el oftalmólogo es el indicado de la aplicación y de recomendar la utilización de algún tipo de ungüento antibiótico para mantener lubricados los tejidos y así prevenir cualquier tipo de infección secundaria al traumatismo. Y por último, las lesiones electromagnéticas, estas son las más comunes para los daños del ojo inducido por la radiación ultravioleta, al epitelio de la córnea y de la conjuntiva, debido ya sea, por ejemplo, en el caso de la soldadura con arco eléctrico, el uso de cámara solar o alguna explosión prolongada al reflejo de la luz solar de la nieve, agua y la arena blanca, sin el uso adecuado para la protección de los ojos. En el caso de los traumatismos es muy importante su valoración inicial. Generalmente los pacientes con traumatismos pueden abarcar todo el rango de edades de sexo indistinto, así como tener algún tipo de extensión de una normalidad preexistente de los ojos, párpados o de la órbita. Sus lesiones se encuentran confinadas a los ojos o se encuentran asociadas a heridas de la cara y de la cabeza. Estas son de tal riesgo que amenazan la vida. Por lo regular, los pacientes se encuentran completamente conscientes y al tanto de las circunstancias y alrededores, pero sin embargo estos podrían estar afectados por algún tipo de consumo de drogas, alcohol o quizás pueden padecer de algún tipo de enfermedad mental. Aunque es de vital importancia obtener toda la información como sea posible acerca de la visión, la motilidad ocular, el funcionamiento pupilar y cualquier daño estructural a los ojos y tejidos perioculares, es fundamental que el examen no exacerbe ningún tipo de daño ocular. Si bien es cierto, el oftalmólogo es el indicado en realizar las evaluaciones correspondientes consecuentes al traumatismo. Sin embargo, como regla general importante, consiste en que en cuanto sea posible el primer paso en la valoración de un traumatismo oftálmico, se valore la visión en cada ojo por parte del optómetra, de preferencia usando una cartilla de Snellen o cualquier otra, siempre y cuando el oftalmólogo lo haya indicado. Existen distintos tipos de traumatismos, dentro de los cuales puedo mencionar los traumatismos palpebrales.
Dentro de este se encuentra el hematoma periocular. Como podemos observar, este también es conocido como ojo morado, debido a la acumulación de sangre provocado por algún trauma que consiste en un hematoma, equimosis y edema periocular. Esta representa la lesión por contusión más grave en los párpados o la frente sin mucha importancia. Sin embargo, en este caso la clave está en descartar que el hematoma periocular no esté acompañado de lesiones más graves, como por ejemplo los traumatismos del globo ocular o de la órbita. Para este caso se debe de revisar estas estructuras antes que los párpados se vuelvan edematosos. Ya hinchados se debe evaluar el ojo aplicando una leve presión para abrirlos. Es muy importante no aplicar presión sobre el ojo con el párpado hinchado o no hinchado hasta que no se haya confirmado la integridad del ojo. Por otra parte, también se debe descartar las fracturas del techo de la órbita. Si el ojo morado presenta hemorragia subconjuntival sin límite posterior visible, esto quiere decir que la hemorragia inició en la parte posterior del ojo y se extendió hacia adelante, como podemos observar. Otro factor importante para descartar es la fractura de la base del cráneo. Se presentan hematomas bilaterales en anillos u ojos de panda. Dentro de los traumatismos palpebrales se encuentran las laceraciones. Todas las laceraciones palpebrales deben de ser exploradas desde la misma herida, el globo ocular y los anexos, por más insignificantes que sean. Existen distintos tipos de laceraciones palpebrales, dentro de las cuales se encuentran la laceración palpebral superficial, la laceración del borde palpebral, la laceración con una pequeña pérdida de tejido, la laceración con una gran pérdida de tejido y las laceraciones canaliculares. Las laceraciones palpebrales superficiales son paralelas al borde palpebral sin comprometer el borde palpebral. Esto puede ser suturado por el cirujano plástico u oftalmólogo. La laceración del borde palpebral, si no es suturada de forma correcta, puede provocar una muesca en el párpado, evitando el cierre incorrecto del párpado, dejando expuesto el globo ocular. La laceración con una pequeña pérdida de tejido. Esta es suficiente para impedir el cierre directo del párpado. En ella se realiza una cantólisis lateral, en la cual se rompe la unión de los párpados en el canto externo para aumentar la movilidad lateral y luego se sutura. La laceración con gran pérdida de tejido. Para esto se necesitan técnicas de reconstrucción complejas similares cuando se presentan tumores malignos en el párpado, y la laceración canalicular. Estas deben de ser reparadas antes de las 24 horas. Se coloca un cordón de silicona llamado tubo de Crawford en el sistema lagrimal. Se amarra en la nariz y luego se sutura la laceración. Este tubo garantizará el correcto drenaje del sistema lagrimal. Los traumatismos orbitarios. Dentro de estos se encuentra la fractura del suelo de la órbita, la cual se produce por el impacto de un objeto de diámetro mayor que la abertura de la órbita, aproximadamente 5 centímetros, como un puño o una pelota de tenis, de modo que el globo ocular es desplazado y transmite el impacto en vez de absorberlo. Como los huesos de la pared medial y el techo suelen resistir estos traumatismos, el que se rompe es el suelo de la órbita a lo largo del hueso fino que cubre el conducto infraorbitario, por lo cual se debe de realizar una exploración completa general de la cabeza y derivar a especialistas adecuados. Durante la exploración se debe de evaluar la función visual. Debe anotarse la agudeza visual inicial para poder controlar la evaluación. Dentro de los signos perioculares podemos encontrar la equimosis variable, el edema rara vez, el enfisema subcutáneo, la sensación crujiente a la palpación por presencia del aire en el tejido, la diplopia, que puede ser causado por diferentes mecanismos como por ejemplo por una hemorragia y edema,
los cuales hacen que se tensen los tabiques que conectan el músculo recto inferior y el oblicuo inferior con la periórbita. Generalmente mejora el movimiento cuando se resuelve la hemorragia y el edema. También se encuentra el atrapamiento dentro de la fractura del recto inferior u oblicuo inferior, lo cual provoca una diplopia en la mirada hacia arriba o hacia abajo. También se pueden contar con lesiones directas de un músculo extraocular, lo cual puede ocasionar enoftalmo o una lesión ocular. En el caso del enoftalmo, en caso de fracturas graves, el ojo puede meterse un poco dentro de la órbita. Esto es visto luego de unos días, cuando el edema inicial desaparece. Si no se trata, el enoftalmo puede aumentar. Por otro lado, en el caso de la lesión ocular, debe descartarse la presencia de ifema, recesión angular, diálisis retina mediante un examen detenido del ojo, aunque pocas veces se ven estos en la fractura de estallido. La fractura del techo orbitario. Esta es una fractura que muy poco se encuentra, ya que es afectada en uno de los huesos más fuertes. Las fracturas aisladas causadas por caídas sobre objetos punzantes o a veces por golpes relativamente banales en la ceja o la frente son más frecuentes en niños y a menudo no precisan tratamiento. Por otro lado, las fracturas por traumatismos graves con desplazamiento asociado del reborde orbitario o las alteraciones significativas de otros huesos craneofaciales afectan típicamente al adulto. Las fracturas grandes pueden asociarse a pulsaciones del globo ocular debido a transmisión de la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que se detecta mejor mediante tonometría de aplanamiento. También se encuentra la fractura en estallido de la pared medial. Generalmente las fracturas de la pared medial de la órbita suelen asociarse a fracturas del suelo de la órbita y las fracturas aisladas son relativamente raras. Se presentan signos de equimosis periorbitaria, enfisema subcutáneo y limitación de los músculos en abducción y aducción, porque el músculo recto medial se encuentra atrapado. En los traumatismos orbitarios también se encuentra la fractura de la pared lateral. Esta es una fractura rara porque la pared lateral de la órbita es la más resistente, entonces puede asociarse a lesiones faciales graves. Por otro lado, también se encuentra la hemorragia orbitaria. Las hemorragias orbitarias son importantes por el riesgo de desarrollar el síndrome compartimental agudo en la órbita con neuropatía óptica, que puede dar como resultado a una ceguera irreversible del ojo afectado en casos graves. La hemorragia orbitaria iatrógena no es infrecuente, por lo general como consecuencia de un bloqueo anestésico perivulvar o retrovulvar para cirugía intraocular. Sus causas más raras serían el sangrado de anomalías vasculares y en ocasiones la hemorragia espontánea por problemas de coagulación. Esta se acompaña de signos con proptosis, edema y equimosis de párpados, alteración de los movimientos, disminución de la agudeza visual, aumento de la presión intraocular, edema de la papila óptica y defecto pupilar aferente relativo. Los traumatismos del globo ocular. Dentro de esto cabe destacar los traumatismos contusos. La causa más frecuente de estos traumatismos son las pelotas de squash, golf, pulpos elásticos para sujetar el equipaje y tapones de champán. La contusión grave del globo ocular produce una compresión anteroposterior con expansión al mismo tiempo en el plano ecuatorial. Esto se asocia con el aumento de la presión intraocular. El grado de la lesión ocular depende de la gravedad del traumatismo y suele concentrarse bastante en el segmento anterior o posterior. Además del daño evidente del ojo, las contusiones a menudo darán lugar a complicaciones ocultas a largo plazo. Los traumatismos contusos cuentan con distintas clasificaciones, dentro de los cuales se encuentran los traumatismos corneales. En este caso se pueden presentar a modo de abrasión corneal, edema corneal agudo,
desgarro de la membrana de Descemet. En el caso de la abrasión corneal, esto básicamente consiste en una rotura del epitelio que se tiñe con fluoresceína. Si la abrasión corneal está localizada sobre el área de la pupila, este puede afectar la agudeza visual del paciente. El edema corneal agudo. Generalmente es secundaria a disfunción focal o difusa del endotelio. Se formará debajo de una abrasión epitelial grande y este edema puede estar asociado frecuentemente a pliegues de la membrana de Descemet y engrosamiento estromal. El desgarro de la membrana de Descemet. Estos desgarros suelen ser verticales y casi siempre están asociados a traumatismos obstétricos. El ifema por traumatismo contuso. El ifema es una hemorragia en la cámara anterior. Esta es una complicación frecuente en este tipo de lesiones. El origen del sangrado suele ser la raíz del iris o la superficie del cuerpo ciliar. Se debe evitar una segunda hemorragia y controlar la presión intraocular, ya que si la misma no se controla, puede causar neuropatía óptica o una tinción de los tejidos oculares, en especial la córnea. El ifema se clasifica según la cantidad de líquido que ocupe de la siguiente manera, en base a los niveles y el total de la sangre en córnea. Para el nivel 1 existe un total del 25% de la córnea, para el nivel 2 un total del 50% de la córnea, para el nivel 3 un total del 75% de la córnea y para el nivel 4, como podemos observar en la imagen, esta se encuentra al 100% de la córnea. Entre los traumatismos contusos de la uva anterior, tenemos que el iris puede comprimirse momentáneamente contra la superficie anterior del cristalino por una fuerza anteroposterior intensa. Tenemos el anillo de Bosius, que es la compresión que se acompaña de miosis transitoria. Se muestra un patrón de pigmento correspondiente al tamaño de la pupila miótica. También tenemos el desgarro radiales del esfínteres, que esta lesión dará una midriasis traumática que puede ser pasajera o permanente. Las pupilas muestran una reacción lenta o ausente a la luz y a la acomodación. También tenemos la iridodiálisis, que es la separación del iris de la raíz del cuerpo ciliar. Adopta una forma de D. Esto puede ser asintomático cuando está cubierto por el párpado superior y si está expuesta provocará síntomas de diplopia monocular y deslumbramiento. La aniridia traumática es la iridodiálisis de 360 grados. En los traumatismos contusos también es importante vigilar atentamente la presión intraocular en el periodo precoz tras un traumatismo. La elevación puede ser provocada por un ifema e inflamación o por el contrario, el cuerpo ciliar puede interrumpir de modo pasajero la secreción del humor acuoso, provocando así una hipotonía. Es importante descartar que esta se deba a una herida abierta oculta. Los desgarros que se extienden a la superficie del cuerpo ciliar se asocian a un mayor riesgo de un glaucoma tardío. Los traumatismos contusos también pueden afectar al cristalino. La formación de una catarata es una secuela frecuente y puede ser provocada por la lesión directa de la fibra del cristalino o la formación de diminutas roturas en la cápsula del cristalino con entrada del humor acuoso. La subluxación del cristalino. El cristalino tiende a desviarse hacia el meridiano con la zónula intacta. La cámara anterior puede verse más profunda si el cristalino rota hacia atrás. Podemos ver el borde de un cristalino subluxado al dilatar la pupila y se observa un temblor del iris o el cristalino con los movimientos oculares. Una subluxación de magnitud suficiente causará una diplopia monocular y un posible astigmatismo lenticular por la inclinación del cristalino. La luxación por ruptura de 360 grados de las fibras zonulares es rara y puede ser hacia el vítreo o más raramente hacia la cámara anterior. Se debe sospechar de algún problema predisponente previo como la pseudoesfoliación. Los traumatismos contusos graves pueden producir una rotura del globo ocular. El pronóstico siempre será malo si la agudeza visual inicial es de percepción luminosa o peor. La rotura normalmente es en la parte anterior, cerca del conducto de Schlemm, con aflojamiento de las estructuras como el cristalino, iris, cuerpo ciliar y vítreo.
La rotura puede ocultarse por una hemorragia subconjuntival abundante. En el caso de que el paciente haya tenido una operación ocular, el impacto violento provocará una rotura se produzca en el punto de sutura anterior. La rotura en la parte posterior puede ser ocultada y esta se asocia a pocas lesiones visibles en el segmento anterior. Se sospecha de una rotura en la parte anterior cuando hay asimetría de la profundidad de la cámara anterior y esta se hace más profunda por rotación posterior del diafragma iridocristalino. Los traumatismos contusos también pueden provocar hemorragia vítrea. Este tipo de hemorragia suele estar asociada a desprendimiento vítreo posterior. Suelen verse células pigmentadas flotando en el vítreo anterior, similar al polvo de tabaco. Esto no siempre se asocia a rotura retiniana, pero de igual forma se debe revisar cada detalle de la retina. Puede provocar una conmoción retiniana. Esta se origina por un traumatismo cerrado sobre la retina neurosensorial. Esta retina sufre una opacificación edematosa que contiene el área afectada, un aspecto grisáceo. Afecta con mayor frecuencia al fondo de ojo temporal y en el caso de que se comprometa la mácula, puede verse una mancha roja cereza en la fovea. En el caso de lesiones más graves, pueden acompañar de una hemorragia intrarretiniana que de igual forma se afecta a la mácula. Las conmociones más intensas pueden dejar secuelas como degeneraciones pigmentarias progresivas y formación de agujero macular. Los traumatismos contusos son responsables de aproximadamente el 10% de los casos de desprendimiento de retina y es la causa más habitual en los niños. Puede causar diferentes roturas en el ojo traumatizado, en el momento del impacto o más adelante. Diálisis retiniana. Es una rotura que ocurre en la hora serrata por tracción de un gel vítreo relativamente inelástico sobre la cara posterior de la base del vitrio. Las diálisis traumáticas se producen generalmente en los cuadrantes nasal superior y temporal inferior. El golpe no siempre causa un desprendimiento de retina. Roturas ecuatoriales. Estas se deben a una lesión directa de la retina en el punto de impacto escleral y estas son menos frecuentes. Agujeros maculares. Pueden producirse bien en el momento de la lesión o cuando ha desaparecido la conmoción retiniana. También se puede provocar la neuropatía óptica traumática. Esto aparece después de un traumatismo ocular, orbitario o cefálico, como una pérdida de visión que no puede explicarse por otra patología ocular. Las causas más frecuentes son contusión, deformación, compresión o sección del nervio óptico, hemorragia intraneural, sillazamiento, vasoespasmo secundario, edema y transmisión de una onda de choque a través de la órbita. Esta se puede clasificar en directa e indirecta. La directa se debe a una lesión contusa o incisa del nervio óptico por agentes como fragmentos óseos desplazados como proyectiles o hematomas locales. La indirecta, la fuerza se transmite secundariamente al nervio sin rotura directa por una rotura del impacto sobre el ojo, la órbita u otras estructuras craneales. El traumatismo contuso también puede provocar una avulsión del nervio óptico. Esta es rara y ocurre típicamente cuando un objeto se introduce entre el globo ocular y la pared orbitaria, desplazando el ojo. Es causado por una rotación extrema súbita o el desplazamiento anterior del ojo. La oftalmoscopía revela una cavidad llamativa en el sitio de la papila por retracción del nervio óptico en su vaina dural. Los traumatismos craneoencefálicos por malos tratos son una forma de abuso físico que ocurre habitualmente en niños menores de 2 años. Su mortalidad es del 25% y son responsables hasta el 50% de los fallecimientos por malos tratos infantiles. Se deben principalmente a sacudidas violentas, a menudo asociadas a lesiones por impacto en la cabeza. Presentan signos oculares como la hemorragia retiniana, bilaterales o unilaterales, equimosis periocular y hemorragia subconjuntival, malas respuestas visuales y defecto pupilar aferente. Y se produce pérdida de visión en cerca del 20% de los casos, generalmente debido a una lesión cerebral. Los traumatismos penetrantes corneales son más frecuentes
en hombres que en las mujeres y ocurren de modo típico en un grupo de edad relativamente joven. Las causas más frecuentes son agresiones, accidentes domésticos y laborales o provocados por algún deporte. Los traumatismos penetrantes corneales. Los signos clave en estos son la pupila piriforme y el aplanamiento de la cámara anterior, aunque puede haber una penetración corneal de espesor total en ausencia de esto. Las heridas pequeñas biseladas con cámara anterior formada no siempre requieren sutura, y estas pueden curarse espontáneamente o con ayuda de una lente blanda protectora. Las heridas de tamaño mediano siempre deben suturarse sin demora, sobre todo si la cámara anterior está un poco profunda o plana. En el caso de que se haya afectado el iris, a menudo se extirpará el iris prolapsado, sobre todo si está necrosado o hay riesgo de contaminación por material extraño. En el caso de que se haya lesión de cristalino, se tratará suturando primeramente la laceración y luego se extraerá el cristalino afectado. La implantación de primaria de una lente intraocular a menudo tiene resultados visuales favorables con una baja tasa de complicaciones postoperatorias. Traumatismos penetrantes esclerales. Los signos de una herida escleral oculta fueron descritos por mi compañera Daniela. Las laceraciones esclerales anteriores tienen mejor pronóstico que las situadas por detrás de la ora serrata. Una herida escleral anterior puede asociarse a complicaciones como el prolapso iridociliar e incarceración vítrea. Las laceraciones esclerales posteriores a menudo se asocian a lesión retiniana. En el caso de que se produzca desprendimiento de retina de origen traumático tras una herida penetrante, se debe a una incarceración vítrea en la herida, que esta puede estar asociada a una proliferación fibroblástica agudizada por la presencia de sangre en el gel vítreo. La contracción de la fibrosis epirretiniana resultante puede progresar a un desprendimiento de retina tradicional anterior. Cuerpo extraño superficial. Con frecuencia impactan sobre la superficie corneal o conjuntival pequeños cuerpos extraños como partículas de acero, carbón o arena. En el caso de subtarsal, la lágrima puede lavarlos y arrastrarlos al sistema de drenaje, o bien quedan pegados en la conjuntiva tarsal superior y en cada parpadeo arañan la córnea, en cuyo caso observaremos un patrón vertical de abrasiones corneales lineales. Ocasionalmente, un cuerpo extraño con púas, como un insecto o material vegetal, puede clavarse profundamente y causar molestias considerables. En el caso de que esté en la córnea, esto producirá una acusada sensación de roce. Es típico ver un anillo de infiltración leucocitaria rodeando el cuerpo extraño enclavado. Bastan unas pocas horas para que las partículas de hierro en el lugar comiencen a oxidar del hecho de la abrasión. Puede haber una leve uveitis secundaria como miosis irritativa y fotofobia asociadas. Cuerpo extraño intraocular. Pueden traumatizar el ojo mecánicamente, introducir una infección o ejercer otros efectos tóxicos sobre las estructuras intraoculares. Entre sus principales efectos tenemos la formación de cataratas secundaria de lesión capsular, licuefacción vítrea y hemorragia o desgarro de la retina. Los cuerpos extraños de piedra o orgánicos se asocian a mayor tasa de infección. En el caso de que sea el hierro y el cobre, puede descomponerse y provocar siderosis y calzosis respectivamente. La siderosis es básicamente el acero, es el constituyente más habitual de los cuerpos extraños metálicos y habitualmente se proyectan dentro del ojo al usar martillo o herramientas eléctricas. Un cuerpo extraño ferroso se va descomponiendo, lo cual afecta especialmente el epitelio cristalino, el del cuerpo ciliar y la retina neurosensorial. Entre los signos de la siderosis se incluye una catarata capsular formada por depósitos ferrosos de distribución lineal sobre la cápsula anterior. Se presenta una tinción marrón rojiza del iris y la retinopatía pigmentaria seguida de una atrofia de la retina y el epitelio retiniano pigmentario. La calcosis. Esto es un trastorno degenerativo del globo ocular debido a la presencia de compuestos de calcio. La reacción ocular a un cuerpo extraño intraocular con alto contenido en cobre consiste en un cuadro de pseudoendoftalmitis, que a menudo progresa a tisis del globo ocular.
Por otro lado, una aleación con contenido relativamente bajo de cobre, como el bronce, da lugar a una calcosis. El cobre disociado por electrólisis se deposita dentro del ojo y causa un cuadro clínico similar al que se ve en la enfermedad de Wilson. Así se forma un anillo de Kaiser-Fleischer, al igual que una catarata. Endoftalmitis bacteriana. Esta aparece en 1 de cada 10 casos de traumatismo penetrante con retención de cuerpo extraño. Esta endoftalmitis bacteriana puede ser retraso en la reparación primaria, cuerpo extraño intraocular retenido y posición y gravedad de las heridas. Los signos clínicos son similares a la endoftalmitis aguda postoperatoria. Los patógenos de la bacteria de los géneros Staphylococcus y Bacillus están cerca de un 90% de los casos de cultivo positivo. Causticaciones. Son un tipo de quemadura química que pueden ir desde irritaciones leves hasta cuadros graves que provocan la ceguera. 2/3 de estas causticaciones son provocadas por accidentes durante su jornada laboral o en el hogar. La gravedad de las causticaciones dependerá de las propiedades del producto, área de la superficie ocular afectada, la duración de la exposición al producto sobre la superficie ocular, incluyendo la retención de partículas químicas en el fondo de saco y la lesión térmica. Las quemaduras por productos alcalis, como el amoníaco, hidróxido de sodio y la cal, son más frecuentes que una quemadura por ácido, ya que los primeros son más utilizados en el hogar y en la industria. Los alcalis tienden a penetrar más profundamente que los ácidos, ya que los ácidos coagulan proteínas superficiales para formar una barrera protectora. En el caso del amoníaco y el hidróxido sódico, producen característicamente una lesión grave debido a su rápida penetración. El ácido fluorhídrico usado para limpiar vidrios también tiende a penetrar con rapidez en los tejidos oculares, mientras que las quemaduras por ácido sulfúrico pueden complicarse por los efectos térmicos. Las causticaciones tienen diferentes grados. El grado 1, la córnea está transparente con lesión epitelial y sin isquemia límbica. En el grado 2 se presenta una córnea turbia, pero detalles del iris visible y menos de 1/3 del limbo isquémico. La grado 3, una pérdida total del epitelio corneal, turbidez estromal y en 1/3 de un isquema límbico. Grado 4, córnea opaca y más del 50% del limbo con isquemia. Otros datos que deben registrarse en la valoración inicial son el grado de pérdida epitelial de la córnea y conjuntiva, los cambios del iris, el estado del cristalino y la presión intraocular. Los traumatismos oftálmicos se complican frecuentemente con secuelas que incluyen cicatrización corneal o de los párpados, desprendimiento de retina, glaucoma y hemorragia intraocular. La hipotonía ocular básicamente consiste en presión intraocular menor de 6 milímetros de mercurio, que resulta en estrechamiento de la córnea y engrosamiento uveal, así como un edema de la mácula. La infección microbiana consiste en una complicación grave y potencialmente cegadora de muchas lesiones oculares. Puede limitarse a laceración de la córnea o corneoescleral parcial o de grosor total, o podría extenderse para afectar el globo ocular completo cuando estamos hablando de una endoftalmitis, o toda la órbita, una panoftalmitis. La tinción corneal de sangre ocurre cuando se presenta ifema extenso y elevación importante de la presión intraocular. La siderosis, el cuerpo extraño intraocular de hierro que no es reconocido o extraído, conduce a una descomposición de pigmento de muchos tejidos intraoculares. Diplopia, después de lesiones orbitarias, algunos pacientes experimentan visión doble, persistente debido a atrapamiento de tejido en una fractura del piso orbitario o daño nervioso o muscular. La espífora, las lesiones a los canículos lagrimales y fractura de los huesos nasales que dañan el conducto nasolagrimal pueden resultar en una espífora crónica. Muchas gracias.